Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su séptima semana de clase del curso de preparación para su examen técnico profesional, siempre dentro del área pública correspondiente al derecho laboral o derecho de trabajo. A partir de esta semana, veremos todos los temas correspondientes en cuanto al curso de Derecho Laboral 2. Este tema no entra en su examen parcial de la próxima semana. Para el primer parcial, ustedes saben que son las primeras 5 semanas. Entonces, dentro de 8 días no tenemos clase. Ustedes sustentarán su primer examen parcial y a partir de allí, pues ya comenzaremos con la siguiente en la semana 8, pero la de hoy y la semana 8 ya son parte de su segundo parcial. El tema de la semana 7 es consideraciones generales e instituciones del derecho colectivo de trabajo, la existencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el sindicalismo. Entonces, por favor, código de trabajo en la mano para ir viendo y haciendo sus anotaciones, al igual que su cuaderno y demás. El objetivo de la clase es que ustedes conozcan las instituciones que rigen el derecho colectivo del trabajo, así como las generalidades de cada una de ellas, la estructura y función del Ministerio de Trabajo y de manera general lo relativo al sindicalismo. Con las disculpas del caso para los que no les he podido responder su correo, pero no tuve la oportunidad, no tuve tiempo esta semana de poder compartir los enlaces de la clase de la semana pasada. Espero que si no hoy, tal vez el día de mañana, yo les logre copiar los enlaces a los que me han escrito por correo y darles respuesta. Con lo demás, con los temas, con las preguntas que surgieron entre el día de ayer y hoy, pues espero que al finalizar la clase les pueda dar respuesta a ellas. Consideraciones generales. El Código de Trabajo, como lo hemos mencionado anteriormente, se compone de normas sustantivas y adjetivas, ¿sí? Las primeras para normar los aspectos de la relación laboral y las segundas para solventar las situaciones que de estas relaciones se deriva y que amerita una solución de manera equitativa. Para ello, las normas sustantivas han formulado entonces una división en cuanto a la forma de contratación individual y colectiva, a efecto de poder aplicar de manera objetiva las normas que el código establece, amparados en el hecho de que no puede dárseles el mismo trato a las problemáticas individuales que a las colectivas. Es decir, no podemos solucionarlos de la misma forma. Yo ya estoy con mi cabecito, espero que ustedes ya lo tengan. Si no, pues una media hora damos 1 o 2 minutos para que puedan estirarse e ir por su bebida. El Código de Trabajo, a partir de los considerandos, formula esa división de las normas. Se puede verificar esto en el cuarto considerando cuando se establecen las literales B y E. La primera de las literales, es decir, la B, hace referencia a la contratación individual y colectiva, mencionando incluso una de sus instituciones como lo es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y al darle lectura a la literal E, se establece el interés privado y que debe de ceder ante el interés social o colectivo. Es decir, aquí el interés privado no prevalece, interesa el interés social, el colectivo, en una forma de contratación individual o colectiva. Es decir, siempre se va a beneficiar a la parte más débil, a la parte que económicamente está eh, no afectada, sino que en menor capacidad. Regularmente es la persona del trabajador. Vemos entonces la importancia de la creación de estas instituciones encaminadas a la regulación de las contrataciones colectivas, el surgimiento de los grupos de trabajadores, así como las instituciones que tienen como finalidad la solución de los conflictos que surjan derivados de relaciones de trabajo colectivas. Para ello partiremos entonces del artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Este artículo reconoce el derecho de la libre asociación y de esa manera nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. El artículo 101, por su lado, siempre en la Constitución, nos establece que deben de fijarse las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y patronos en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué relación tienen estos preceptos constitucionales o por qué los mencionó? ¿Qué tiene que ver la libertad de asociación o de eh, formar grupos con lo que establece 101? Deben de fijarse las normas de cumplimiento obligatorio de patronos y trabajadores, tanto en los contratos individuales como en los contratos de trabajo colectivos. Sin embargo, sí existe una relación y para eso entonces daremos paso a mencionar las instituciones que hemos referido como relacionadas al derecho colectivo. Instituciones del derecho colectivo del trabajo. Al realizar un estudio doctrinario, podemos llegar a la conclusión que existen diversas instituciones en materia de derecho laboral colectivo que puedan en algún momento surgir o velar por el interés colectivo de los trabajadores. Tienen que tener intereses comunes. Estos grupos o estas instituciones las denominamos de la siguiente forma. Libertad de coalición, asociación profesional, contrato colectivo de trabajo, pacto colectivo de condiciones de trabajo, conflicto colectivo de trabajo, reglamento interior de trabajo y la previsión social. Veremos a grandes rasgos cada una de esas instituciones para que ustedes en su estudio ya puedan ir profundizando en cada una de ellas. La libertad de coalición. La libertad de coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. La coalición no es una huelga, ni un cierre patronal, ni otro medio de acción directa. Esa coalición o la libertad de coalición es el acuerdo que existe entre un grupo de trabajadores o empresarios para realizar un conflicto colectivo. Es el paso previo que se debe de dar para ese conflicto, porque es un acuerdo, porque va a tratar las partes involucradas lograr solventar ese propósito, ese fin que tienen. Tienen que tener un fin colectivo, un fin común, y a través del planteamiento de conflicto y de la solución de este, se va a solventar o se va a dar una solución a esa afectación que provoca o que tenemos como interés. El derecho de la libertad de asociación o libertad sindical ha sido proclamado en el instrumento internacional denominado Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el derecho habilitante que permite la participación efectiva de los actores no estatales en la política económica y social, es decir, empresario-trabajador, y que constituyen el núcleo de la democracia y del Estado de Derecho. Por consiguiente, garantizar la participación y la representación de los trabajadores y de los empleadores es esencial para asegurar ese funcionamiento eficaz en los mercados de trabajo. Si no, la economía y la sociedad se va a ver afectada. Asociación profesional. Hacemos referencia nuevamente al artículo 34 de la Constitución, que establece que la única asociación que se convierte en obligatoria, es decir, sí o sí deben de ustedes asociarse, es la colegiación profesional, contenida obviamente en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Es la única asociación a la que como profesionales debemos de pertenecer. Si ustedes el día de mañana van a sustentar su examen, quieren ser abogados y ejercer como abogados, después de haber agotado sus trámites administrativos con los títulos, su diligencia en la SAT, su diligencia en Contraloría, ya con eso, Colegio de Abogados se registra
organismo judicial, se registran, registro de la propiedad, se registra y ya pueden empezar a litigar, a ejercer, a hacer escrituras y demás. Caso contrario, no están facultados. Una asociación profesional, entonces, es una agrupación de personas físicas o jurídicas unidas por la afinidad de un trabajo, profesión o interés común. Generalmente, las asociaciones profesionales se entienden como la aglutinación de personas por razones de mejora y protección laboral para quienes comparten una actividad o pertenecen a una misma empresa. Les queda de tareas a ustedes establecer en Guatemala en qué momento ha existido una libertad de coalición, ejemplificar lo que es una asociación profesional en cuanto a esas dos instituciones. Las demás, pues, son un poco más fáciles de documentar o de ejemplificar. La siguiente institución es el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo lo podemos definir como aquel que se suscribe entre el empresario y la agrupación con personalidad jurídica que representa a los trabajadores de un gremio, sector o corporación. Sus cláusulas son el resultado de negociaciones entre las partes y funcionan como obligaciones para ambas. ¿Es compleja esa definición? No tanto. ¿Por qué? Porque es un contrato que se suscribe entre la empresa o el empresario y la agrupación con personalidad jurídica. ¿Cuál es esa agrupación con personalidad jurídica? Uno de los ejemplos tan fáciles y tan claros es el sindicato. El sindicato debe tener personalidad jurídica propia para poder actuar como sindicato. Y el contrato colectivo que logre firmar ese sindicato con el empresario es un contrato colectivo de trabajo. De acuerdo con lo que establece el código, se define el contrato colectivo de trabajo como aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se compromete bajo sus responsabilidades, es decir, responsabilidad del sindicato, que a algunos o todos los miembros del sindicato ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de los integrantes de ese grupo y percibida de la misma forma, es decir, individual. ¿Cómo opera esto? Un grupo de sindicalistas, un sindicato, negocia con el empresario ciertas condiciones para ese contrato colectivo. ¿Es un sindicato? Sí. ¿Hay un patrón? Sí. Y parte de los compromisos que adquiere el sindicato es que realizar un trabajo que se está estableciendo en ese contrato colectivo bajo su responsabilidad. Es decir, el sindicato tiene que ver cómo se realiza ese trabajo. Y para eso va a decir qué miembros, todos, algunos, qué parte de sus miembros que integran el sindicato o que integran el grupo de trabajadores va a ejecutar esas labores. A cambio de ejecutar esas labores, que vamos a recibir una remuneración, pero esa remuneración ya se ajusta de forma individual, es decir, a cada uno de los trabajadores, dependiendo de la función, del puesto, de la escolaridad y demás que pueda existir. Se da mucho, por ejemplo, en una maquila, hay diferentes plazas, hay diferentes categorías. Entonces podemos decir que para cada categoría de trabajador hay una remuneración específica. Entonces, todos los que estén en esa categoría van a ganar el mismo salario, pero los que estén en una categoría superior van a ganar un poco más. Y el salario se va a pagar en forma individual, es decir, a cada trabajador, cada integrante del sindicato que va a realizar esa labor. Aquí el salario no se le cancela al sindicalista o al grupo sindical, no, se le cancela en forma mensual o quincenal, según se haya establecido, a cada uno de los trabajadores que realizan esa actividad.
En el contrato colectivo de trabajo podemos determinar la existencia de ciertas condiciones para que pueda ocurrir. Uno es que para que éste se pueda establecer que realmente existe, debe ser a través de un documento. El contrato colectivo de trabajo solo se prueba con la presentación de un documento escrito, es decir, un contrato escrito, impreso. En ese contrato deben de expresarse el nombre de las partes que lo suscriben, es decir, el nombre del sindicato y el nombre del empresario o grupo de empresarios o sindicatos de empresarios. En una empresa puede existir más de un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Uno por cada sindicato o por trabajadores que pertenezcan a varios sindicatos. Hay entidades como el Ministerio de Salud Pública, si no estoy mal, que tiene 3 o 4 sindicatos. Hay trabajadores que están afiliados a los 3 o 4 sindicatos y que cada sindicato puede lograr un contrato colectivo distinto. ¿Cómo va a trabajar cada uno? Dependerá del contrato o de las condiciones en que se va a prestar ese servicio para que el trabajador vea en cuál se adapta, en cuál se genera esa relación laboral para poder tener su ingreso. No puede realizar 4 actividades distintas, va a realizar una de ellas. Si un patrono se aparta de un sindicato o grupo patronal que celebró contrato colectivo, el contrato no pierde su vigencia. El sindicato es responsable de las obligaciones contraídas por sus miembros en el contrato colectivo. Obviamente, ¿quién va a firmar ese contrato colectivo? Quienes ejercen la representación del sindicato. Pero el resto de personas sindicalizadas es responsable por la realización de las labores que implica ese contrato colectivo de trabajo. Solo puede exigirse para su cumplimiento los derechos y acciones que nazcan de la suscripción del contrato colectivo, cuando su incumplimiento cause un perjuicio individual. Es decir, a mí ya en lo individual me causa ese contrato un perjuicio, puedo exigir el cumplimiento del contrato o los derechos que éste genera en forma individual, aunque el contrato sea colectivo, pero me está causando alguna situación, algún perjuicio en forma individual. El hecho de que el sindicato o el resto de los componentes de ese sindicato, de los que van a realizar las labores, no se vea afectado, pero yo sí, no impide que yo pueda ejercer o pelear mis derechos o iniciar las acciones que consideren necesarias para evitar ese perjuicio. El contrato colectivo persiste aun si se disuelve el sindicato que lo haya suscrito. Para el efecto, como ya vimos que debe estar por escrito, que es la única prueba, debe de hacerse un documento entonces con 3 copias, de las cuales se remite una a la Autoridad Administrativa de Trabajo, es decir, Ministerio de Trabajo. El contrato debe ir firmado por los representantes de los sindicatos, quienes deben de justificar su personería para poder suscribir. Si yo voy a decir que soy el secretario ejecutivo de un sindicato y que voy a actuar como tal, debo de acreditar que efectivamente fui electo para ese cargo y que lo puedo ejercer. El contrato supone entonces algunas ventajas para la empresa, como por ejemplo establecer salarios, es decir, va a fijar salarios para esa categoría de trabajadores, por ejemplo, no va a hacer una diferenciación. Va a fijar horarios, formas o días de descanso y no permite hacer adaptaciones a los cambios internos de la compañía. Es decir, ya se fijó ese contrato y ese contrato va a permanecer hasta que lo demos por finalizado o bien la empresa deje de existir. Cambios al interno de la empresa o de la compañía en virtud de un contrato colectivo de trabajo no se pueden hacer. Para los trabajadores se encuentran amparadas o dentro de las ventajas que se tiene en contrato colectivo de trabajo,
es que estos se encuentran amparados ante decisiones arbitrarias del empleador y cuentan con mejores condiciones económicas y sociales y están obligados a pagar la cuota sindical. Es decir, yo ya formo parte de ese contrato colectivo de trabajo, estoy amparado por los beneficios que puede generar. Si me causa un perjuicio, los puedo exigir, pero también estoy obligado a ¿qué? A pagar la cuota sindical, porque estoy obteniendo un beneficio amparado en ese contrato. Si no obtengo ese beneficio, no estoy obligado. Si lo tengo y no pago, puedo ser expulsado del sindicato y por lo mismo expulsado de realizar o de tener los beneficios de ese contrato colectivo de trabajo. Siguiente institución. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Francisco de Ferrari establece, en cuanto al pacto colectivo de condiciones de trabajo, que la convención colectiva es la celebrada por uno o varios patronos o una asociación patronal o un grupo o asociación de trabajadores con el objeto de fijar las condiciones de prestación de servicios que deberán observarse en la celebración de los contratos individuales. Francisco de Ferrari nos dice que el contrato colectivo entonces es un documento, es una convención, es un convenio celebrado en forma colectiva, es decir, hay varias partes, patronos, trabajadores, y el objeto de esa convención es fijar las condiciones de prestación de servicio, es decir, cómo se va a prestar el servicio ya al momento de celebrar los contratos individuales. Él considera entonces que un pacto colectivo es el requisito necesario para poder celebrar contratos individuales. Sin embargo, Mario La Cueva lo define de una forma distinta. Es el carácter normativo como fuente autónoma de derecho objetivo dentro de los límites de su ámbito personal y espacial de validez, cuyo propósito esencial es el de superar los derechos y prestaciones que concede la ley y la contratación individual de los trabajadores o a los trabajadores. Es un instrumento entonces normativo para Mario La Cueva. Es fuente autónoma de un derecho objetivo. ¿Por qué? Porque su propósito esencial es superar los derechos, es decir, mejorar los derechos y prestaciones que concede la ley. Ejemplo, Código de Trabajo y la contratación individual a los trabajadores. Es decir, el contrato individual tiene estos beneficios, el Código de Trabajo tiene estos beneficios y para leer el pacto es algo que va a mejorar ambas situaciones y que va a quedar plasmado en un cuerpo normativo porque va a tener obligaciones y derechos para ambas partes. El Código de Trabajo no se aparta mucho porque da una definición muy similar a estos dos. Artículo 49 del Código de Trabajo. El artículo 49 del Código de Trabajo regula la definición de pacto colectivo de condiciones de trabajo al establecer que es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. No está complicada la definición. Es un documento que se suscribe entre quienes, patronos y trabajadores, pero no en forma individual, sino colectiva a través de un sindicato de trabajadores o varios sindicatos de trabajadores. Por parte patronal sí puede ser solo un patrono, varios patronos, un sindicato o varios sindicatos de patronos. Pero el requisito necesario es que sea un pacto colectivo firmado por un sindicato de trabajadores. Si no existe un sindicato de trabajadores, por lo menos uno, no se puede hablar de constituir, firmar o establecer un pacto colectivo de condiciones de trabajo. El pacto colectivo entonces tiene carácter de ley profesional entre las partes que lo suscriben. Pregunta que les queda en el tintero, ¿qué es ley profesional? ¿A qué se refiere con ley profesional? ¿Cuáles son las obligaciones?
y derechos que una ley profesional puede establecer. A sus normas debe de adaptarse entonces todos los contratos individuales o colectivos existentes o que se realicen en forma posterior. Ya celebramos un pacto colectivo de condiciones de trabajo y en este se establecen ciertas circunstancias. Debemos de adaptar los contratos individuales o colectivos que ya existan al interno de la empresa o de la compañía y los que vayan a surgir como nuevos. De igual manera, para todos los trabajadores de la empresa, en el momento en que éste cobre vigencia, hablando del pacto colectivo, aún sin ser miembros de un sindicato o para las personas que sean nuevos en la empresa, que tengan un contrato individual nuevo en la empresa, van a tener las mismas condiciones. No van a perder, no van a tener condiciones distintas, menores de los que están al momento en que se suscribió el pacto. Por eso se establece, va a normar las condiciones existentes y a futuro, en forma de contratación individual o contratación colectiva. Eso es el mínimo que va a existir entonces al interno de cada empresa a efecto de establecer esas condiciones. Requisito entonces esencial, que sea un sindicato de trabajadores, por lo menos el que lo suscribe. El Código de Trabajo clasifica los pactos en dos tipos: pactos colectivos de empresa o de centro de producción determinado, y pactos colectivos de industria, de actividad económica o región determinada. Para el caso de los primeros, es decir, los pactos colectivos de empresa o de centro de producción determinado, son aplicables las disposiciones del artículo 45 a 52 inclusive. Y para los segundos, es decir, los pactos colectivos de industria, de actividad económica o región determinada, las disposiciones del 52 al 56, sin dejar por un lado la del 45 al 52. Es decir, el pacto colectivo de industria está regido por las disposiciones del 45 al 52 y 54 al 56. Y el pacto colectivo de empresa solo del 45 al 52. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene entonces el 53? Pues este únicamente establece estipulaciones que ambos tipos de pactos deben de contener, es decir, que tienen en común, ambos pactos tienen en común los artículos 45 a 53. Y para el caso del pacto colectivo, del 54 al 56, como adicional en cuanto a los pactos colectivos de industria. La vigencia del pacto colectivo de empresa es de 1 a 3 años, mientras que en los pactos colectivos de industria puede ir de 1 a los 5 años. Para la negociación del pacto, cualquiera de las partes debe hacer llegar a la otra, a través de la autoridad administrativa, sus consideraciones para su discusión. Si transcurridos 30 días no existe acuerdo, cualquiera de las partes puede acudir ante los tribunales de trabajo para promover la siguiente institución de derecho colectivo. Vean ustedes cómo es de importante esta situación. Para negociar un pacto, cualquiera de las partes, patrono o trabajador, debe de hacer llegar a la otra parte a través de la autoridad administrativa. Es decir, no se lo vamos a mandar en forma directa, por ejemplo, al patrón. No, tiene que ser a través de la autoridad administrativa. En materia de trabajo, ustedes ya saben que es el ministerio. Y esa se lo va a hacer llegar por sus condiciones o sus consideraciones, mejor dicho, para poder sentarse a discutir. Una vez la parte reciba esas consideraciones para discusión y no exista un acuerdo en los siguientes 30 días,
Cualquiera de las partes, patrón o trabajador, puede acudir ante los tribunales de trabajo para promover esa institución de derecho colectivo que vamos a ver, para definir, a final de cuentas, cómo va a quedar ese pacto colectivo de condiciones de trabajo. Para ambos pactos también opera la vigencia o la pérdida de la fuerza. Ambos pactos dejan de existir si en el lugar de trabajo para el cual se suscribió ese contrato colectivo o ese pacto colectivo, perdón, existen menos de 10 trabajadores al momento de ser revisado por el organismo ejecutivo. Ejemplo, o pudo haber ocurrido hace 2 años, con el inicio de la pandemia, que muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y unas cerraron ya de forma definitiva. Toda aquella empresa donde habían 20, 30, 40 trabajadores y que por virtud de la pandemia tuvo que quedarse con menos de 10, si tenía en vigencia un pacto colectivo, condiciones de trabajo, este perdió la misma porque ya no llenaba el requisito mínimo de 10 trabajadores. Obviamente para eso se debe pedir o realizar una revisión por parte del organismo ejecutivo, autoridad administrativa de trabajo, para verificar que efectivamente existen menos de 10 trabajadores y que el pacto colectivo ya no tiene fuerza de ley. Bueno, vamos a dar un minutito para que podamos pasar a la siguiente institución y con eso regresamos después del cafecito. Bueno, estamos todos realizando con su café, su agua, su jugo, su té, no sé, algo que les refresque, una su gaseosa, su vaso con hielo, no sé, algo que les refresque y despeje la mente. Siguiente institución, conflictos colectivos de trabajo. Vamos a ver algunas definiciones antes de entrar a lo que establece el código. De acuerdo con lo preceptuado por la Real Academia Española, existe conflicto en las relaciones laborales cuando existe un enfrentamiento entre los trabajadores a través de sus representantes y los empresarios. Este conflicto tiende a afectar a una empresa o sector económico y la resolución de este tiene efectos generales, es decir, efectos para todos. Esa es la definición que da la Real Academia Española. ¿Por qué la usamos? Porque recuérdense ustedes que según la ley del organismo judicial, la ley se interpretará de acuerdo a y da una serie de cuestiones, incluyendo lo que para el efecto pueda definir la Real Academia Española con relación a algunos términos. Para el caso de Guatemala, que mucha normativa no nos da definiciones de lo que es o de lo que podemos entender por cada una de las cosas, utilizamos para el efecto lo que establece la Real Academia Española, los usos o las costumbres, o en su defecto, un diccionario jurídico. Entonces, si ustedes ven la ley del organismo judicial, creo que es artículo 11 o 12, no establece definiciones de diccionarios jurídicos, establece los principios, establece la ley de OJ, perdón, la ley establece el diccionario de la Real Academia Española, pero no establece en ningún momento diccionarios jurídicos. Sin embargo,
Para efecto de estudio y de comprender mejor la cuestión doctrinaria, hacemos alusión o hemos hecho alusión en varias clases a las definiciones que dan los diccionarios jurídicos. Para Guillermo Cabanellas, el conflicto colectivo es el enfrentamiento o pugna laboral entre patronos y trabajadores. Él establece que el conflicto puede ser individual o colectivo, siendo los colectivos los que no afectan a la aplicación de una ley, sino a la modificación o implantación de normas reguladoras de las condiciones de trabajo o de la cuantía de los salarios. ¿Será que hay un conflicto individual de trabajo? ¿Será que puede existir? Porque según él, sí. Y hace la diferencia que los colectivos son los que no afectan a la aplicación de una ley. O sea, no se está violando una ley, una norma, una disposición en carácter laboral, sino a la modificación o implantación de normas reguladoras de las condiciones de trabajo o de la cuantía de los salarios. Y son normas a lo interno o a lo externo. Porque una norma a lo externo, un lugar de trabajo, tiene que ser un código de trabajo, una ley laboral. Una norma reguladora de condiciones y de salario a lo interno va a ser cualquier tipo de contrato. Pero ¿será que el conflicto colectivo afecta esas cuestiones, esas normas reguladoras o esa cuantía de salarios a nivel general? ¿Y existe solo el conflicto a nivel individual? ¿O ustedes consideran que solo existen conflictos colectivos de trabajo? Los conflictos colectivos de trabajo en Guatemala son prácticamente de dos tipos. Los conocemos o los denominamos en una ley como huelga y paro. La huelga no es más que la suspensión legal y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento que establece el artículo 241. Aquí están los requisitos de la huelga. Pero la huelga tiene un propósito y es exclusivo: mejorar o defender frente al patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Es decir, propios de los trabajadores que están en esa suspensión temporal y comunes a dicho grupo. Es decir, al resto de trabajadores o a la mayoría de trabajadores o a un grupo de trabajadores. Por eso se establece un grupo de 3 o más. Somos 50 trabajadores en la empresa. Estamos exigiendo beneficios para los 50. Cumplimos los requisitos del 41, nos decretan que la huelga es legal y suspendemos actividades. Pero vamos a hacer nada más 3 o más trabajadores los que vamos a suspender esas labores. No vamos a hacer todos. No implica que debemos de ser todos. No es necesario que seamos todos para decir todos están en huelga. No. 3 o más, indeterminado, pero por lo menos 3 se van a mantener en esa situación. Una suspensión legal y abandono temporal del trabajo cuando ha sido declarada la huelga, que provoca discutir, pretender esa mejora frente a la postura del patrono en cuanto a los intereses económicos de los trabajadores que se encuentran en huelga y comunes a dicho grupo, el resto de los 50 trabajadores. Eso es lo que pretende la huelga. Por eso tiene que ser intereses económicos comunes a dicho grupo. Podemos decir entonces que la huelga puede ser declarada justa o injusta y dependerá del tipo de declaratoria, la imposición de sanciones que puedan decretarse en contra del patrón. Creo que después del segundo parcial veremos algo de la huelga y el paro con un poco más de precisión. El otro tipo de conflicto que ocurre a nivel colectivo acá en Guatemala
es la situación del paro, el cual, de conformidad con el Código de Trabajo, consiste en la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenado y mantenido por uno o más patronos en forma y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos o comunes a los mismos, en el caso de patronos. El patrono sale al paro para defender sus intereses, ya sea un solo patrono o varios patronos o un sindicato de patronos. Y el trabajador se va a ir a la huelga para defender sus intereses de los que están en huelga y del resto, porque son intereses comunes. Una huelga o un paro no puede tener un interés particular, a menos que solo exista un patrono. Allí sí, porque el patrono, al ser solo uno, pues obviamente va a ser solo su interés económico, en lo particular. Pero para caso de huelga, no podemos decir que, como es interés de dos trabajadores, pueden irse a la huelga ellos dos. Lo que va a pasar es que se van a ir, pero a su casa. Son cuestiones que deben de tenerse bien claras para entender las diferencias que pueden dar. El paro puede ser declarado legal cuando cumpla con los requisitos exigidos por el código o un paro ilegal cuando no se cumple con ellos. Es decir, también el patrono tiene obligación de cumplir con ciertos requisitos que establece el código para solicitar que el juez declare que el paro que va a efectuar es legal. Si no se cumple con los requisitos, si no lo declara el juez, es un paro ilegal y obviamente va a implicar sanciones en contra del patrón. El paro de igual manera puede ser justo cuando son los trabajadores los responsables del motivo del paro e injusto cuando estos motivos son responsabilidad del patrón. ¿Qué significa esto? Yo, patrón, no quiero irme al paro. Cumplo con los requisitos que me establece el Código de Trabajo. Comparezco ante el juez para que declare que el paro que voy a efectuar es legal. Dentro del proceso se va a establecer si lo que motiva la suspensión de labores es culpa del patrono. Entonces el juez va a decir, se declara la legalidad del paro, pero es injusto, porque es el patrono el que provocó esa suspensión de labores. Pero si del estudio y de las pruebas que recibe el juez se establece que son los trabajadores los que motivan que el patrono vaya al paro, si se llenan los requisitos va a ser declarado legal y justo, porque no es el patrono el que lo provocó. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos esas dos instituciones, creo que en procesal del trabajo. Siguiente institución, Reglamento Interior de Trabajo. Como siempre, jóvenes, si tienen dudas, si tienen inquietudes, por favor, al correo del curso. Tengo pendiente de contestar una pregunta de la semana 4, si no estoy mal, que me hizo uno de los compañeros. Vamos a ver, encuentro el correo sin perder mayor tiempo. Él me pidió en su oportunidad que indicara que eso es una labor peligrosa y que tenía que haber hecho la alusión en la semana pasada, en la clase 5, a que era una labor peligrosa. Pero ya podemos ir nosotros viendo entonces en qué consiste una labor peligrosa para solo tener un parámetro de lo que eso implica. Antes de entrar al reglamento interior de trabajo, ¿será que las personas que le dan mantenimiento a las torres de telefonía celular realizan una labor segura o peligrosa? ¿Será que las personas que realizan la limpieza en las jaulas de los leones en el zoológico La Aurora realizan una labor segura o peligrosa? ¿Será que las personas que realizan el empaque de fertilizantes químicos no orgánicos realizan una labor segura o peligrosa? Obviamente, todo ese tipo de actividades que implican un riesgo para la seguridad en cuanto a física o
por enfermedad se refiere, se encuentra en riesgo. Utilizar agroquímicos es una actividad de riesgo. Limpiar la jaula de los leones es una actividad de riesgo. Subirse a una antena de telefonía celular a 25 o 30 metros de altura es una actividad de riesgo. Ese tipo de actividades son las que representan esas actividades de riesgo. Espero que el compañero le quede aclarada la duda, la situación, que sí me pidió que lo hiciera en clase. ¿Hay alguna otra que creo que me hicieron al principio del semestre, pero no la he ubicado? Porque recuerdo que sí alguien más me pidió que en clase hiciera un poco más de aclaración en ese tema. No puedo aclarar todas las preguntas o todos los temas que ustedes me remiten. Porque algunos me preguntan, mire, ¿por qué no aclara en la clase tal artículo? Mire, ¿por qué no aclara tal cosa? O ¿por qué no aclara incluso un correo de dos situaciones que me pidieron aclarar? No nos daría tiempo para aclarar dudas que vayan surgiendo. Entonces, procuro aclarárselas a través del correo. Si a alguien no le ha aclarado alguna duda, por favor, reenvíeme el correo y con gusto en el transcurso de la semana, que espero sí tener tiempo esa semana, yo ya les pueda dar respuesta para que al momento de su examen ustedes ya estén más encaminados a solventarlo de forma satisfactoria. Siguiente institución, Reglamento Interior de Trabajo. Vamos otra vez con la Real Academia Española y un diccionario jurídico. Para la Real Academia Española es el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y empleadores, formuladas o modificadas unilateralmente por el empleador, que tiene por objeto organizar las labores de una empresa. Para Guillermo Cabanelas, también define el Reglamento Interior de Trabajo o lo establece o lo utiliza como sinónimo de las reglamentaciones de trabajo. Y él establece que no es más que toda aquella norma que tiene como finalidad en regular las condiciones en que se han de desempeñar un determinado trabajo, ya sea que éste provenga de una disposición legal, de un convenio colectivo o de un estatuto. La definición de Cabanelas es un poco más compleja, porque establece que puede provenir esa condición para desempeñar una labor de un convenio colectivo, es decir, producto de un pacto, de una disposición legal, es decir, que porque la ley establece que así debe ser, o de un estatuto. La de la Real Academia Española es más simple, porque establece que es el conjunto de disposiciones obligatorias que deben de cumplir patronos y trabajadores, pero que son dictadas ¿por quién? Por el patrono en forma unilateral. Es decir, sí o sí el trabajador la tiene que cumplir. Si no le gusta, pues tenga libertad de abandonar o de renunciar a su trabajo. ¿Y qué tiene por finalidad, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española? Organizar las labores de una empresa, es decir, nada más que tener un orden en desempeño en las actividades. Al respecto, ¿qué establecerá entonces el Código de Trabajo? Para el Código de Trabajo, el Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo puedan afectar, con el objeto de precisar y regular las normas a las que obligadamente se deben de sujetar tanto el patrono como sus trabajadores, con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. El mismo código establece que dentro del texto del Reglamento Interior del Trabajo no se hace necesario incluir el fundamento legal, es decir, qué norma es la que obliga, sería en este caso, si no recuerdo mal, el artículo 57 del Código de Trabajo, 56 por ahí, que establece en qué momento debe de existir un reglamento. Ese requisito del 57, verifiquémoslo nada más, en cuanto al reglamento. Sí, artículo 57, Reglamento Interior del Trabajo. 58 son los requisitos para que exista ese reglamento. Bueno, por ahí están ya ubicados los artículos que sustentan el Reglamento Interior del Trabajo. Este establece que debe ser generado solo por el patrono para regular esas condiciones de trabajo, esa forma en que se va a ejecutar ese trabajo.
Esto es muy parecido a lo que establece la Real Academia Española en su definición, porque se dicta de forma unilateral. El Código de Trabajo dice que es una disposición que dicta o establece el patrono, que lo obliga a él y a sus trabajadores, sí, pero solo la dicta el patrono. Para normales condiciones en que se va a dar una prestación de servicio, sí, pero porque el patrono sí lo dispuso, que es muy parecido a esto, unilateralmente por el empleador, para organizar las labores de una empresa. El código casi que adoptan las disposiciones de la Real Academia Española, o la Real Academia Española coincidió con el código cuando definió que es un reglamento interior de trabajo. De acuerdo con la ley, artículo 58, como ya lo vimos, para su creación es necesario que el patrono tenga en su empresa de forma permanente un mínimo de 10 trabajadores. Caso contrario, no existe obligación de emitir dicho instrumento. Si yo solo tengo 3, 4, 5, 8, 9 trabajadores en forma permanente, no estoy obligado a emitir un reglamento integral de trabajo. Si tengo 10 y va a ser en forma permanente, ya tengo esa obligación de crear ese documento que establece la forma en que se van a desarrollar las prestaciones o la relación de trabajo. Es distinto del contrato. El reglamento establece disposiciones de orden, de seguridad, de higiene, ¿sí? Distinto de un contrato, porque el contrato establece básicamente cuáles van a ser las funciones, el salario, la jornada, el lugar de ejecución. Pero el reglamento le puede decir, bueno, usted no puede comer en su lugar de trabajo, o usted no se puede tardar más de 15 minutos para refaccionar en su lugar de trabajo. Esas son disposiciones de orden al interno de la empresa, siempre y cuando sean de 10 o más trabajadores en forma permanente. Para que el reglamento interior de trabajo subsista, es decir, pueda existir y mantenerse, debe emitirse o remitirse una copia de este a la Inspección General de Trabajo, quien procederá a su estudio y si fuere factible aplicarlo, lo va a autorizar. Es decir, si bien es cierto, yo patrono establezco mi voluntad en ese reglamento, tengo que pedirle permiso a la Inspección General de Trabajo para que ellos me digan si lo puede implementar o no lo puede implementar. ¿Por qué? Porque un reglamento jamás puede ser contrario o contravenir una norma de carácter laboral. Va a regular las actividades a lo interno de la empresa. Va a establecer cómo se va a efectuar, por ejemplo, la labor de limpieza. Va a establecer cómo se va a efectuar la extracción de basura, quién es el responsable, cómo lo va a hacer, si va a ser en bolsa, si va a ser en bote. Todas esas cuestiones pueden ir como parte del reglamento. Pero si violenta, atenta, perjudica o tergiversa una norma de carácter laboral o algún derecho, incluyendo los derechos humanos, la inspección puede decir, no, este reglamento no es viable, no es factible que usted lo pueda implementar y no se lo aprueba. Si no es aprobado, no lo puedo yo implementar en mi lugar de trabajo. Una vez aprobado ese reglamento por la autoridad del trabajo, este debe darse a conocer a todos los trabajadores de la empresa con por lo menos 15 días de anticipación a su entrada en vigencia. Y para el efecto se debe colocar al menos en 2 lugares visibles y accesibles a todos los trabajadores para que ellos tengan o vayan teniendo conocimiento de lo que contiene ese reglamento de trabajo. Yo no lo puedo poner a la vista de mis trabajadores sin antes no cuento con la autorización del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo no me lo va a autorizar si no tengo el requisito de 10 o más trabajadores de forma permanente y que el documento que estoy emitiendo no violente, disminuya, tergiverse o afecte un derecho laboral
en ordenamiento interno o a nivel internacional. Dentro del contenido del reglamento debemos de colocar las reglas de orden técnico y administrativo para la buena marcha de la empresa, así como las relativas a higiene y seguridad, instrucciones en caso de primeros auxilios, las cuestiones de disciplina y cuidado de los bienes de la empresa. Recuerden ustedes que en materia de higiene y seguridad vimos la semana pasada 2 reglamentos que establecen condiciones. Sin embargo, los reglamentos dicen que se van a aplicar sin perjuicio de otra normativa que pueda mejorar esas situaciones mínimas. Si el reglamento de trabajo establece que van a haber 4 salidas de emergencia en el lugar de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad o el de salud y seguridad ocupacional me establece un mínimo de 2, pues voy a aplicar el reglamento y puedo utilizar el reglamento porque mejora esas condiciones de higiene y seguridad que me establecen ambos reglamentos. Si lo que yo coloque como parte del reglamento en materia de higiene y seguridad disminuye o afecta lo que establecen los reglamentos propios o específicos a esos temas, lo puesto en el reglamento no puede utilizarse ni cobrar vigencia. Por eso se remite a la Inspección General del Trabajo para que ellos vean, estudien y vean si no se tergiversa, no se afecta, no se disminuye, no se conculca, no entra en choque con alguna otra norma de carácter laboral o de higiene y seguridad. De igual forma, lo relativo a las jornadas de trabajo, tiempo de descanso para la comida, el horario de labores, lugar de inicio y finalización de la jornada o de la actividad laboral, los salarios y demás estipulaciones que se refieren en el artículo 60. No estoy obligado a firmar un pacto colectivo porque no tengo más de 10 trabajadores, tengo 10. Firmo un reglamento, establezco un reglamento. Salarios, jornadas. La jornada será de lunes a viernes de 8 o de 7 de la mañana a 15, 30 horas o a 15 horas, con descanso los días sábados y domingos. Van a iniciar en tal lugar y si uno es visitador médico o es, no sé, vendedor rutero o una situación similar, se puede establecer en el reglamento que su actividad laboral va a finalizar el día viernes a las 3 de la tarde en el lugar donde se encuentre. Ya si el trabajador se queda, si el trabajador termina antes, si el trabajador termina después, es disposición del trabajador y ya es cuestión del trabajador. Siguiente institución. Creo que la última, previsión social. Según la Real Academia Española, la previsión social es una institución jurídica constituida para atender las prestaciones de desempleo, incapacidad, jubilación y otras situaciones sociolaborales de necesidad de las personas. Real Academia Española. Sin embargo, la entidad que en Guatemala presta esa seguridad social o esa previsión social es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y para dicha entidad, la previsión social consiste en proteger a sus afiliados de aquellos riesgos que los pueden privar de la capacidad de ganarse la vida, cualquiera que sea el origen de dicha capacidad o incapacidad, perdón, como por ejemplo enfermedad, maternidad, vejez, invalidez o supervivencia, como lo llaman ellos. Ellos tienen un reglamento de IBS, invalidez, vejez y supervivencia. Es para las prestaciones, es para esa previsión social, es esa ayuda que se le da a aquella persona que por algún motivo ya no tiene esa capacidad de trabajar, ya no puede realizar un trabajo. Se establece de acuerdo a la definición por desempleo. En Guatemala no se contempla el desempleo. A menos que usted ya cumpla el requisito para jubilarse por parte del IX, por haber cumplido la cantidad de cuotas y de años, ya tiene derecho a esa pensión aunque no tenga un empleo. De lo contrario, no.
De igual forma, busca amparar a determinados familiares de las personas afiliadas que fallezcan y que el causante sea el que velaba por su subsistencia. Ocurre, yo conozco una señora ya de la tercera edad que el esposo de ella trabajaba para la Universidad de San Carlos. Allí tenía él un beneficio, una prestación, un seguro, una pensión, por decirlo así, porque cuando él se retiró, pues lo jubiló la universidad y aparte tenía la de el IX. Pues cada año hay que estarle haciendo a la señora sus actas de supervivencia para que acredite en ambas dependencias, aunque creo que en la Universidad de San Carlos es cada 6 meses que se la piden, para que acredite ella que está viva y que le puedan seguir acreditando esas pensiones. A eso se refiere. A esas personas que dependían de una persona que era el beneficiario o que es el causante y que él era el que proveía. Por eso, cuando ustedes, los trabajadores, han llenado los formularios para poder acudir al ICE, cuando iniciaron su relación de trabajo, personas que dependen económicamente de usted. Si son solteros, no tienen hijos, pues nadie. Pero si ya están casados, tienen hijos, y ustedes mantienen a su pareja, bueno, ¿quiénes dependen? Mi esposo, mi esposa y mis hijos fulano, tal y mengano. Ellos son los que en algún momento van a tener o gozar de esa cobertura en el caso de que uno llegue a faltar y que nosotros éramos los que proveíamos. Imagínense, yo en el trabajo fallezco, pierdo la vida en el ejercicio de mis funciones y gozo porque estoy pagando X, gozo de ese beneficio. La pensión que a mí me podría corresponder se la van a dar a quienes yo nombré como beneficiarios o a los que dependían al momento en que hice de mi solicitud económicamente de mi persona. Por eso hay que ser muy ordenado para ese tipo de cosas, para no dejar problemas a futuro a los familiares que se quedan. En cuanto a la previsión social, el Código de Trabajo establece en un único artículo que una vez el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea requerido para el pago de un beneficio y este se negare formalmente y en definitiva, deberá demandarse a aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo. Es decir, podemos demandar al IX para que nos preste o nos brinde esa previsión social. Es lo único que establece el Código de Trabajo en su contenido respecto a la previsión, porque el resto se lo deja al IX. Es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el que define, el que genera esas políticas y todo lo necesario para la previsión social. ¿Y quiénes vamos a usar? Los que pagamos a esa entidad, los que nos descuentan una parte de nuestro salario para poder contribuir a esa entidad. Esto implica entonces que para gozar del beneficio de la seguridad social, el ente responsable, es decir, el instituto ya indicado, el que la da, debe de cumplirse con los requisitos que exige. Creo que ahorita los requisitos mínimos en cuotas son 240, si no estoy mal, y 55 años de edad o 60 años de edad. Nos falta mucho. Para que está trabajando, es joven y tiene la posibilidad de seguir trabajando y pagar VIX por aproximadamente 20 años. Cuando llegue a cierta edad, ya poder gozar de un beneficio, de una pensión, si no se tiene la pensión, obviamente, de lo que es servicio civil o alguna otra pensión que provea alguna otra entidad del Estado. Les coloqué en esta página, en esta diapositiva, el enlace hacia el reglamento del IBS. Ustedes lo pueden encontrar en la página del IXGT. Allí está en ixgt.org. Allí buscan ustedes el reglamento de IBS y les va a abrir esa disposición donde se establecen las condiciones para la previsión social. Pasando al siguiente de los temas de la clase, vamos a hablar un poco del Ministerio de Trabajo. La autoridad administrativa en materia laboral es el Ministerio de Trabajo. Esta es una dependencia del organismo ejecutivo y tiene como finalidad la dirección,
estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. Esta última labor la realiza en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todo lo relativo al trabajo lo realiza solo. Habla de previsión social, ya coordina con el IX. Las demás autoridades tienen la obligación de prestarles la cooperación y auxilio que requiera la autoridad ya citada. Es obligación de las demás autoridades. Las resoluciones que emita el Ministerio de Trabajo en materia laboral pueden ser impugnadas por los recursos que regula la ley. Los que ya estudiaron derecho administrativo, ya ganaron su examen, ya sabrán qué recursos son, y los que no, les queda de tarea para irse preparando. El ICS tiene en su ley orgánica dos recursos. El Ministerio de Trabajo tiene recursos, pero les toca a ustedes establecer qué recursos o los recursos de qué norma son los que se aplican. No sé si serán los de lo contencioso, no sé si serán los de ley de servicio civil, no sé. Les queda a ustedes esa tarea. Como antecedente del Ministerio de Trabajo, podemos indicar que fue creado el Ministerio de Trabajo el 8 de febrero de 1947. Esto con la emisión que hiciera el Congreso de la República del decreto 330, es decir, Código de Trabajo. Ese código que entró en vigencia el 1 de mayo del 47 permitió que el 8 de febrero del 47, es decir, meses antes de su entrada en vigencia, se creara ese ministerio. Ustedes dirán, pero ¿por qué antes? Recuérdense que una norma debe establecer el plazo de entrada en vigencia. Si no lo dice, son 8 días. Pero hay normas y ustedes cuando estudien se dan cuenta, cuando vean las disposiciones transitorias y finales en todas las normas, que de repente establece esta ley, entrará en vigencia tal fecha. El 330 pudo haber dicho, esta ley entrará en vigencia el 1 de mayo de 1947, día que se celebra el Día Internacional del Trabajo. Aunque haya sido emitido en diciembre del 46, o en el 44, 45. Iba a entrar en vigencia hasta el 1 de mayo del 47. En virtud de eso, y como ya se conocía dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo, perdón, dentro de la estructura del Código de Trabajo, que iba a existir un Ministerio de Trabajo, el 8 de febrero, es decir, antes de la entrada en vigencia del Código, ya existía ese ministerio. La conformación del ente administrativo encargado de los asuntos de trabajo no se hizo sino hasta el 15 de octubre del 56. Se creó en el 47, pero se implementó en el 56 a través de la emisión del decreto número 1117 del Congreso de la República, y en ese tiempo se denominaba Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. El 26 de abril de 1961, con la entrada en vigencia del decreto 1441 del Congreso de la República, que es el que conocemos como Código de Trabajo, pero como ya lo hablamos hace unas clases, es solo el que reforma el Código de Trabajo, ya se designa a dicho ministerio con el nombre de Ministerio de Trabajo, como aparece hoy en día, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo se llama el ministerio actualmente? Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿A partir de qué fecha tiene ese nombre? 29 de abril de 61. ¿Qué decreto le da ese nombre? 1441, que reformó el 330. ¿Preguntas que pueden ser posible de privado? Sí. A mí me preguntaron la fecha en que se publicó el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, que fue allá por 1966 en el tiempo de Enrique Peralta Sur. Ya ahorita no recuerdo fecha exacta. Pero esas cositas las pueden preguntar en su privado. Yo no creo que llegue a ese nivel de preguntas en el privado el día que examine, o si lo llevo a examinar, porque son cuestiones que tal vez no tienen mayor relevancia. Vamos más a lo sustancial de una norma, al objetivo, al fin, algún procedimiento, alguna situación muy particular, que son las que nos van a servir en el ejercicio de la profesión. El Código de Trabajo regula
qué dependencias o departamentos deben de existir por lo menos al interno de dicho ministerio. Estas dependencias son Departamento Administrativo de Trabajo, Inspección General de Trabajo y Comisión Nacional del Salario. De igual forma, nos establece que las demás dependencias que sean necesarias para el funcionamiento o que se determine que deben de existir para el funcionamiento será a través de los reglamentos que para el efecto determine el organismo ejecutivo la creación y la existencia de ellas. Necesarias y mínimas es Departamento Administrativo de Trabajo, Inspección General de Trabajo y Comisión Nacional de Salario. Esto lo vemos nosotros en donde está regulado el Ministerio de Trabajo. Eso empieza más o menos en el artículo 290, si no estoy mal. No, 274 empieza todo lo que es el Ministerio de Trabajo. Y en el artículo 276 establece el Departamento Administrativo como dependencia del Ministerio, la Inspección General de Trabajo, la Comisión Nacional de Salario y las demás que determine él o los reglamentos que dicta el organismo ejecutivo. Pero estas tres como mínimo. Es muy parecido a lo que sucede con el Código Municipal para quienes están estudiando el derecho administrativo también, o lo van a estudiar. El Código Municipal es claro al indicar cuáles son las dependencias que sí o sí deben de existir en toda municipalidad. Y son también tres. De allí en adelante pueden generar tantas como sean necesarias, pero por lo menos esas tres dependencias o, llamémoslo de otra forma, u oficinas a lo interno de cada ministerio o municipalidad si utilizamos el código municipal. Las tres primeras, como ya dijimos, entonces son de cumplimiento obligatorio. Si deben de existir al interno del Ministerio de Trabajo. Y las otras son por disposición propia del Ejecutivo. Obviamente por conducto del ministro de ramo. El ministro sabrá qué dependencias necesita crear. Auditoría, dirección jurídica, trabajo social, qué sé yo, todas las que pueda ir generando, haya generado o estén al día de hoy. El Código de Trabajo solamente establece las funciones de la Inspección General de Trabajo, no así de las otras dos dependencias, las cuales ajustan su actuar a los reglamentos interiores que para el efecto, como ya dijimos, emita el organismo ejecutivo a través del ministro de ramo. Es decir, el único, con la única dependencia del Ministerio de Trabajo que tiene sus normativa en código es la Inspección General de Trabajo. Las otras dos se manejan con su propio reglamento. Puede ser que a lo interno del Ministerio de Trabajo haya un reglamento también para la inspección que posiblemente amplíe o mejore las disposiciones del Código de Trabajo respecto a la función de la inspección. Pero de lo contrario, por lo menos la inspección debe hacer lo que el Código de Trabajo le obliga. Recuerden ustedes que todo funcionario, todo servidor público está sujeto a la ley y no puede ser superior a ella. Artículo 154 de la Constitución. Y como tal, estamos obligados para quienes desempeñamos una función pública a cumplir con lo que establece la ley. Y si la ley establece a mí como inspector general de trabajo que debo actuar conforme el Código de Trabajo, así lo debo de hacer. Y si soy el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo, pues será el reglamento que haya emitido el ministro a través de un acuerdo gubernativo para que yo pueda actuar, porque esta normativa es la que me va a indicar qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Y como último tema, ya para ir terminando el tema de la semana y la clase del día de hoy, es el sindicalismo. Como ya dijimos, lo repetimos una o dos veces, vamos a partir del artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta establece como derecho fundamental que las personas tienen ese derecho a asociarse libremente.
es reconocido ese derecho a asociarnos libremente. Y es un derecho que está catalogado como un derecho social. Para el efecto podemos leer la literal Q del artículo 102 de la Constitución, que nos establece que los trabajadores tienen libertad de ejercer su derecho a la sindicalización. Aquí es una libertad. Contrario censo, como ya lo vimos, también artículo 34, la única asociación a la que por obligación debemos de pertenecer es a la de el colegio profesional. Podemos definir de manera muy general que el sindicato es una agrupación de personas que luchan por la justicia social y los intereses de la clase trabajadora. Para Guillermo Cabanelas, el sindicato es la agrupación formada para la defensa de intereses económicos comunes a todos los asociados. Él lo deja cerrado para los asociados y en forma muy general es el grupo de personas que luchan por la justicia social y los intereses de la clase trabajadora. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es la más efectiva o la que se da en Guatemala? Otra pregunta que les dejo sin el aire. ¿Cuál creen ustedes? ¿Será que los sindicalistas luchan por los intereses de la clase trabajadora? O como lo dijo Cabanelas, por los intereses comunes a todos los asociados. No es parte del sindicato, que mire qué hace. No es parte de la cúpula del sindicato, que mire qué hace. ¿Cuál de las dos situaciones ocurre? ¿La de Cabanelas o la que establece en forma muy general que es un sindicato? Sin embargo, en este caso, el Código de Trabajo sí define qué es un sindicato, artículo 206, y nos dice que el sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Estudio, mejoramiento y protección. Esto no implica luchas, bloqueo de calles, manifestaciones. No, no conlleva eso. Es exclusivo para estudiar, para mejorar esas condiciones sociales o económicas y para proteger esos intereses económicos y sociales. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está afectando? ¿Cómo nos vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a negociar esa mejora o cómo vamos a exigir esa protección a nuestros intereses? Pero no con una manifestación, con ir a quemar llantas, con cerrar calles, no. Pero vean ustedes las primeras manifestaciones o cuando hay una manifestación que se convoca a nivel nacional, los primeros en ir son los sindicatos. Esa no es función de los sindicatos en un código de trabajo. Y que me perdonen los sindicalistas, pero están tergiversando la función que tienen. Porque eso no es para estudiar, eso es para ir a protestar. No necesitamos sacar la pancarta de que el sindicato tal presente. No. Dejemos eso, esas prácticas que no son buenas al final de la jornada. Dicho artículo hace una clasificación de los sindicatos al establecer que los sindicatos campesinos son los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de similar profesión u oficio. O bien, profesión u oficio diferente, cuya labor se desarrolla en el campo agrícola o ganadero. Sí establece un sindicato, que es el sindicato agrícola, constituido por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión o oficio independiente, cuya labor se desarrolla en el campo agrícola o ganadero. En contraposición, los sindicatos urbanos.
como otra de las clasificaciones de los sindicatos, es decir, los que no se encuentran comprendidos en la clasificación anterior. Si no es un sindicato campesino, es un sindicato urbano sí o sí. Y para que sea campesino, tiene que ser constituido por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o personas de profesión o oficio independiente cuya labor se desarrolla en campo agrícola o ganadero. Si no tiene agrícola o ganadero, es un sindicato urbano. El artículo 215 clasifica a los sindicatos también en gremiales, de empresa o de industria, y de industria, perdón. Sin embargo, pueden surgir algunas interrogantes como las siguientes. La clasificación comprende 5 tipos de sindicatos, o bien los sindicatos urbanos y rurales o campesinos se pueden clasificar en gremiales de empresa y de industria. ¿Cómo consideran ustedes? ¿O será que esa clasificación de gremiales de empresa y de industria solo corresponde a los urbanos y no al campesino o agrícola? Esa pregunta es de relevancia, espero que se la respondan, porque esa clasificación no está clara en el código. Porque dice, también se clasifica en gremiales de empresa y de industria. Pero ¿será que hay de empresas campesinas? ¿O serán los urbanos los que son de empresa nada más? ¿O son distintos de los urbanos y de los agrícolas? Si la clasificación de los urbanos, es decir, todos los que no se encuentran comprendidos en la clasificación anterior, que es agrícola. ¿Cómo se entiende? ¿Son dos clasificaciones o son dos divisiones de clasificación de los sindicatos o son 5? O las dos que hay se dividen en 3 cada una. O solo el urbano se divide en esas 3. Pregunta que les queda como tema de estudio para profundizar. Bueno, jóvenes, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que el tema no los haya aburrido, porque sí es muy aburrido hablar de esas instituciones y hablar de sindicatos para el que no le gusta el derecho al trabajo. Para el que le gusta, pues es interesante. Dudas, comentarios, sugerencias del tema del curso, por favor, a través de correo. Pero planteen sus dudas, por favor, para que yo las pueda responder en el transcurso de la semana, no el último día antes del examen. El día del examen o el día antes del examen yo no estoy respondiendo ningún correo. Entonces, por favor, con suficiente tiempo para que podamos tener esa comunicación efectiva. Como siempre, les coloco preguntas para su estudio. No es necesario que las respondan para enviármelas, no es necesario que las respondan para memorizarlas, porque consideren ustedes que va a venir en su examen. No, estas son preguntas totalmente distintas. Y estas son preguntas para que refuercen ustedes su tema del segundo examen parcial, no del primero. Pues, por favor, el contenido de esta clase, el día de hoy, no entra en su examen parcial. Hasta aquí entonces hemos llegado. Les dejo para que ustedes tengan el suficiente tiempo de conectarse a su siguiente clase o descansar, retirarse un poquito y despejarse antes de la siguiente clase. Se agradece la atención prestada a mi persona. Espero que dentro de 15 días nos veamos, porque la siguiente semana, es decir, de bien 8, yo estaré descansando en mi casa y ustedes estarán respondiendo su examen parcial. Espero que les vaya bien a todos. Yo no califico, se los adelanto, se los anticipo. No califico, no evalúo yo, lo hace universidad. Yo voy a remitir cuestionario de preguntas. La universidad elige cuáles colocar, de qué forma colocarlas. Ellos evalúan, ellos califican. Por favor, para que lo tomen en cuenta y que no vayan a o a que de repente el IC me echa la mano porque no puedo hacer. El examen lo hace la universidad, lo califica la universidad. Se agradece la atención prestada a todos ustedes el día de hoy. Espero que entonces tengan un buen descanso y un buen fin de semana. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención.